Diálogos abiertos de la teoría a la práctica, en pro de una transformación socioeducativa que nos permita crecer y trascender en comunidad. entre voces, una educación alternativa. Buenas noches, estimados amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio Entre Voces, una educación alternativa. Esta propuesta que ya sabe, les invita a ser copartícipes de un proceso de aprendizaje, de compartir aquellos conocimientos que tenemos con nuestros especialistas y también con ustedes, la comunidad. Entonces, les damos la más cordial de las bienvenidas, así es que les pedimos que compartan ya esta transmisión con sus amigos, con sus familiares, porque de hecho va a ser una conversación muy rica y enriquecedora, como ya es costumbre en nuestro programa. Y les comento entonces que en esta noche nuestro tema es socializar en tiempos de pandemia, construyendo nuestra salud mental. Y para eso, pues, tenemos a un invitado de primer nivel. Pero antes quiero comentarles también que contamos con la grata compañía de nuestra invitada y nueva contertulia también, que se va a sumar a nuestro programa Entre Voces, una educación alternativa. Ella es Natalie Moreno Villarreal, quien es licenciada en Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador, magíster en Comunicación e Identidad Corporativa en la Universidad Internacional de La Rioja, forma parte de la Academia Mundial de Emprendedoras, tiene formación en cómo desarrollar el crecimiento emocional y en liderazgo corporativo. Bienvenida, Natalie, ¿cómo estás? Buenas noches. Tu micrófono, Nati. Nati, parece que está silenciado el micrófono. Buenas noches, de hecho, un placer presentarnos aquí con ustedes, saber que vamos a enriquecernos en este espacio y esperamos que poco a poco nuestros seguidores vengan porque sepan que este es un espacio donde vamos a ser críticos, donde esperamos sugerencias y esperamos crecer poco a poco. Nosotros ayudarles a crecer a ustedes y ustedes ayudarnos a crecer. Vamos a tener profesionales invitados. En esta ocasión tenemos al doctor Juan Carlos Portillo y en cada espacio igualmente vamos a tener personas profesionales que nos ayuden a vincularnos con lo que es el proceso social en el que nos desenvolvemos. Muchas gracias. Así es, Natalie, muchas gracias. Vamos a ser parte de este lindo proceso y este maravilloso sueño que ya lo estamos haciendo realidad. Y bueno, como les comentaba, para hablar justamente sobre este tema, tenemos a nuestro invitado especialista. Él es Juan Carlos Portillo Córdoba, quien es doctor en psicología clínica en la Universidad Central del Ecuador. Además, tiene formación en prevención integral de drogas, en esclarecimiento legal para la adopción, en sentencias de perspectivas de género, en entrevista forense, además un curso de formación en neuropsiquiatría infantil. Es capacitador en liderazgo, desarrollo humano, programación neurolingüística, psicología transpersonal y metafísica. Ha escrito un libro llamado Una vida de locura y varios textos editoriales y científicos, gerente además de Ecofamilia y Motivación. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí te escuchamos, pero no te podemos ver. Si prendas tu cámara, por favor, que estamos ansiosos por conocerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No hay A problema. ver, veamos. Dame un segundito que no sé qué pasó aquí. Ya, listo. Ahí estamos. ¿Cómo Listo. estás? Bueno, Bienvenido. muy buenas noches. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Nati. Qué gusto estar aquí y muchísimas gracias la invitación para poder hablar de temas espectaculares, de temas muy bonitos que son situaciones que a mí me gustan y dar a conocer a la sociedad. Este tipo de temas, pues para mí es fascinante. Muchísimas gracias por la participación. Así es, Juan Carlos, muchas gracias. Y como ven, estimada audiencia, el diálogo de esta noche promete ser realmente interesante y productivo con nuestros geniales invitados y también con nuestra nueva compañera. Así es que les agradecemos su amable participación y les agradecemos también que compartan este programa. Comentarte, Juan Carlos, que justamente Entre Voces una educación alternativa es una propuesta que da cuenta de que sí es posible un tipo de educación, digamos, más humana, más asertiva,
enfocada en el ser humano y en su desarrollo, pero de manera integral. Entonces, estamos convencidos de aquello, de que si hay una forma de realizarla y llevarla a cabo, y en este sentido, pues nuestra audiencia también es de la comunidad, somos padres, somos madres, somos hijos, y pues también queremos llevar a la práctica el conocimiento universitario. ¿Qué te parece esta idea? No, pues genial, genial. A mí me parece espectacular. De hecho, pues soy partícipe de este tipo de situaciones en el sentido de hacer una educación más de tipo global, integral, una educación más internacionalizada, si cabe el término, porque creo que todos somos partícipes de este tipo de situaciones. En mi calidad de capacitador, siempre he dado la sugerencia de que todos tenemos que ser partícipes de este tipo de cosas. Por ejemplo, mientras los niños están estudiando 5 días a la semana, pues es posible que los padres también se eduquen un día a la semana, por ejemplo, o a su vez, si es que en la universidad nos indican tal o cual situación, es muy importante que nosotros también aprendamos de otras culturas, de otras formas de participación, de otras formas de comunicación, si podemos hacerlo, y en ese contexto, pues hacer que la educación sea más universal, más humana, más compasiva, porque eso es justamente lo que los seres humanos necesitamos, ¿no? Un poquito más de compasión respecto a la vida. Viendo todas las noticias en estos días, pues como que se nos ha olvidado un poquito la compasión. Y lo que nosotros creo que tenemos que hacer es involucrarnos más directamente en este tipo de situaciones. Estoy totalmente de acuerdo. Así es, Juan Carlos, la compasión y la solidaridad también, ¿no? Porque vemos justamente por la situación coyuntural que nos encontramos de la pandemia, de las crisis mundiales, etcétera, de las masacres que ocurren en Medio Oriente, en fin, y a veces como que no queremos todavía salir de nuestras burbujas, pero justamente estos espacios dan cuenta de que sí es posible hacerlo. Y digamos, aquí también se pueden dar varias situaciones, ¿no? Colaterales que vienen, y justamente vamos a hablar de esa contigo. No sé, Nati, si ya estamos listas con el video. No. No estamos listos. No. Bueno, suele pasar. Bueno, Nati, esa es la bienvenida, la patadita, no hay problema. Listo. Como no estamos, vamos a hacerle el diálogo, pero justamente era sobre la cuestión de que el cerebro es social, ¿no? El hecho de que tú nos explicarás, Juan Carlos, que justamente para desarrollarnos, para desenvolvernos, para aprender, para compartir, necesitamos justo de socializar. Pero estamos en estos tiempos, digamos, ¿no? En el que se está volviendo un poco difícil, o quizá de las formas, los códigos a los que estábamos acostumbrados a hacerlos, pues han cambiado tajantemente. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cuáles son estas otras formas? Por ejemplo, ahora nosotros estamos usando una, ¿no? Esta comunicación virtual, este acercamiento, ¿no? Pero ¿qué más es lo que podríamos hacer? ¿Cómo le ves tú para que efectivamente esta socialización sea enriquecedora, ¿no? Y nos ayude a construir una salud mental. Bueno, a ver, me gustaría hacer un historial de lo que está sucediendo, ¿ya? A ver, hablemos, por ejemplo, de antes de la pandemia. ¿Qué sucedía antes de la pandemia? La gente vivía muy apresurada, muy apurada, muy estresada. Salía de su casa, no sé, tropezándose quizá para llegar atrasado a su trabajo, para tropezarse con los semáforos, para ir en el mundanal ruido, y de pronto al llegar a su trabajo, pues le llamaban la atención, etcétera. Bueno, el problema era que la gente vivía muy estresada, muy apurada, ¿sí? Sin un previo aviso llegó una pandemia y nos tuvo que encerrar, ¿no es cierto?, en nuestras casas, y nos tuvo, no sé, un mes, 2 meses, independientemente de los trabajos que hayamos tenido, y nos pudimos dar cuenta de que el apuro no nos sirvió para nada, ¿sí? El apuro más bien nos hizo vivir estresados, ¿sí? Bueno, nos calmó el estrés porque quizá nos pasaban el desayunito a la cama, hicimos las cositas de la casa, etcétera, 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 etcétera. Pero 2 semanas más tarde, 3 semanas más tarde, la gente ya empezó nuevamente a desesperarse, ¿sí? Se dieron cuenta de que no era tan fácil salir a la calle, pues todavía no había el permiso suficiente para salir a la calle, etcétera, etcétera. Entonces la gente empezó a darse cuenta de que tenía que empezar a comunicarse con la gente,
Y la mejor manera era aprender a manejar la tecnología. Entonces, en este sentido, la gente empezó a comunicarse de 1000 maneras distintas, es decir, vía telefónica, vía videoconferencia, vía, no sé, vía voz a voz, vía telefónica, bueno, un montón de cosas que la gente se ingenió para poder hacer y de hecho empezó a nacer la creatividad de la gente. Es decir, mucha gente se quedó sin trabajo, pero toda esa gente empezó a hacer actividades que les podían generar dinero, ¿sí? Lo que antes estaba dormida una idea, hoy empezó a manejarse las ideas y este tipo de comunicaciones, las entregas a domicilio, etcétera, empezó a generar mucha comunicación en la gente, en la sociedad. Y a partir de todo esto, nos hemos dado cuenta de que nosotros estábamos con una mentalidad muy dormida, muy sesgada. Retroceder 200.000 años y traernos a un niño al siglo XXI, le bastarían pocos días para acabar jugando a la consola como cualquier crío actual. Del mismo modo, cualquiera de nosotros podría regresar al pasado con los parientes de ese niño y sorprendernos al poco cazando mamuts o haciendo fuego chascando un par de piedras. Y es que el cerebro humano no ha evolucionado. Es el mismo desde hace decenas de miles de años, pero viene dotado con todos los kits que va a necesitar. Como si fuera una gran caja de herramientas que le permite ir adaptándose a las situaciones nuevas. Fascinante, ¿a que sí? Y en eso somos muy diferentes al resto de animales. Los pájaros instintivamente pueden hacer un nido y las arañas formas geométricas perfectas con las que atrapar a otros insectos. Y es que nacen con una serie de conocimientos inscritos en sus genes. Sin embargo, los seres humanos nacemos con más vacíos de información, pero con una mayor capacidad de aprender. Y para aprender y desarrollar nuestra inteligencia, necesitamos estar en sociedad. Lo que facilita que el cerebro actual y el de hace 200.000 años se adapten a los cambios del entorno es que conviven con otros cerebros. Las neuronas espejo, situadas en el córtex premotor, son las encargadas de observar a los otros para que podamos interactuar con ellos, entenderlos y también aprender. Somos cerebros sociales. Ya, muchas gracias. Cuéntanos, estimado Juan Carlos, entonces, ¿cuál es tu lectura acerca del video que acabamos de ver? Bueno, sí. En realidad los seres humanos somos netamente sociales, nuestro cerebro es un cerebro estrictamente social y justamente a eso era lo que iba enfocado mi diálogo, la introducción que estaba haciendo. En un sentido de que nuestro cerebro es muy adaptable, muy manipulable, diríamos en un sentido de que nuestro cerebro se adapta fácilmente a muchas condiciones y situaciones. Y este es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, un ejemplo en vivo, un ejemplo que nosotros lo hemos podido palpar, vivir, desarrollar, experimentar. Y prácticamente, mira, yo decía, por ejemplo, hemos aprendido a comunicarnos, hemos aprendido a desarrollar un esquema que va más allá de las posibilidades, un esquema que nadie en el mundo, ningún líder en el mundo hubiese podido lograr, simplemente la naturaleza lo logró. Nosotros podemos ser personas más eficientes, quizá más trascendentales, personas que vamos más allá de la lógica, del sentido común. Entonces, prácticamente la situación es de que los seres humanos creo que tenemos que aprender a volvernos más adaptables ante las circunstancias. Y en este sentido, por ejemplo, si es que nosotros empezamos a darnos un sentido de comunicación, a educarnos, a autoeducarnos, pues prácticamente las cosas van a ser normalmente distintas. Es decir, que nosotros vamos a ir evolucionando en un proceso de tipo físico, mental, espiritual o emocional. Y en este sentido, pues las cosas van a ser mucho más factibles, mucho más abiertas. Y de hecho, pues este tipo de cosas lo habla la psicología transpersonal, ¿no? En un sentido de que, pues nosotros los seres humanos hemos pasado ya la barrera de la autodestrucción y en este caso nosotros lo que hemos hecho es manejar adecuadamente eso y hemos pasado ya a otro plano, a otro estado en el cual, pues si nosotros no nos adaptamos a esta nueva etapa, a esta nueva era, pues prácticamente las cosas no van a poder funcionar y de hecho estamos viendo que las personas que no se adaptan, pues lastimosamente sufren, les duele,
se mantienen desequilibradas y pues es muy doloroso para todas las familias o todas las personas que miran que las personas no se adaptan, pues empiezan a tener un sufrimiento, no sé, muy desagradable, diríamos, ¿no? Así es. Claro, mi estimado Juan Carlos, pero también, digamos, bueno, porque está comprobado científicamente que el cerebro necesita socializarse, ¿no? Para crecer, para aprender, etcétera, para desarrollarse mejor. Pero digamos, en este sentido también, ¿cuáles serían las consecuencias de vernos limitados en nuestro desarrollo social? Porque tú bien dices los que se adaptan, ¿no? Pero hay personas que por más que quieran adaptarse, tienen las posibilidades, digamos, de ellas fisiológicas, etcétera, pero si no tienen, digamos, los dispositivos tecnológicos, si no tienen el acceso a Internet, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar? Habrá también algunas consecuencias. ¿Nos puedes comentar algo sobre esto? Claro, mira, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez le miraron un video que decía, este video es para las personas que nacieron entre los años 70 y los años 90, en donde pues nuestros hijos, nuestros nietos nos preguntaban cómo pudieron vivir sin tecnología, ¿sí? Jugábamos. Entonces, prácticamente pues, no sé, jugando trompos, saliendo a la calle en bicicleta, cayéndonos, no sé, mil cosas distintas que nosotros hacíamos. Y prácticamente nosotros podíamos ver la vida de una manera mucho más natural. En la actualidad, por ejemplo, la tecnología nos ha hecho un poquito más sedentarios, ¿no? Un poquito más estáticos. Y en este sentido, pues prácticamente la gente, la sociedad como que va evolucionando en un sentido de que ya no visualiza los juegos de la calle, por ejemplo. Ahora visualiza los juegos del computador. Hoy visualiza las formas de comunicación. Hoy posiblemente la mentalidad del ser humano ya no es tan uh, tradicionalista como era anteriormente, sino más bien más futurista, en un sentido de que, por ejemplo, dice, mire el niño, se la pasa todo el día frente al computador y ¿qué va a hacer de ese niño? No tiene futuro. Más bien al contrario, es un niño que tiene mucho futuro porque al estar dentro del computador va a inventar, no sé, la cura del futuro, del cáncer. ¿Por qué? Porque está todo el día en el computador y eso le va a generar una amplitud mental tecnológica que posiblemente nosotros los antiguos no tengamos esa mentalidad. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es el cambio, la transferencia que el universo nos da, la vida nos da, de que nosotros hayamos vivido una vida y que nosotros tengamos que experimentar ese cambio y tengamos que adaptar a otro tipo o a otro estilo de vida, hace que nosotros tengamos que movilizarnos un poco más deprisa mentalmente o emocionalmente para poder estar al tanto de lo que sucede, de lo que hacen nuestros hijos, nuestros nietos, no sé, nuestros sobrinos. Y eso pues prácticamente muchas veces nos pone en dificultades. Por ejemplo, ahorita Nati, por decir algo, tuvo una complicación, lo que sea, pero ¿qué pasó? El niño tuvo que decirle, ¿sabes qué? Haz esto y listo. Y es una situación de Él está soluciones más rápidas, adaptado. prácticas. Claro, soluciones prácticas y rápidas. Y eso lo que hace es que, por ejemplo, yo diga, chuta, mi hijo, vea, mi hijo de 5 años me está dando una clase magistral. Es más, esos niños nacen con una nueva mentalidad, de hecho, nacen, ¿no? Dentro de lo que es la psicología transpersonal, dice que a partir de los años de 1987, 1989, nacieron los nuevos niños índigo, la nueva generación de humanos. Y ellos vienen a darnos unas clases trascendentales de, qué sé yo, de religión, de computación, de, no sé, de mil cosas distintas y nosotros nos quedamos, no sé, espantados al escuchar ese tipo de cosas de nuestros niños. Entonces, o sea, prácticamente esa transición que nosotros estamos sufriendo, pues, bueno, sufriendo no me gusta mucho, ¿no? Que estamos viviéndola, Exacto. hace que la vida sea mucho más práctica, mucho más sensible a los hechos y prácticamente las cosas tienen que seguir cambiando. No sé hasta qué punto tengan que seguir cambiando, pero pues de que tenemos que apoyar para que se dé ese cambio, pues lo tenemos que hacer. Eso es indudable, ¿no? Así es, y digo yo también, qué importante irnos adaptando a las épocas en las que estábamos, ¿no? Como tú dices antes, pues eran otras situaciones,
Acoto también, por ejemplo, cuando nació la escuela, no era la época de la revolución industrial y efectivamente se necesitaban otros códigos, entonces ahí era muy importante que seas disciplinado, que seas puntual, que sigas normas, etcétera, etcétera. Pero ha ido transformándose, estamos en otras épocas, en otros tiempos y ahora estamos en una revolución tecnológica, ¿no? Entonces, qué importante manejar estas herramientas y mira también lo paradójico del sistema educativo caduco, siempre lo menciono porque es evidente, ha quedado más que evidenciado, ¿no? Por ejemplo, hace un año atrás nos decía, no, es que el celular, las computadoras, laptops, etcétera, son distractores. Entonces, no está atendiendo. Y resulta que el guagua más bien estaba ya en otra cosa. Entonces, le preguntan al profe, ya investigó, ya googleó, ya armó varias cosas. Y de la noche a la mañana nos tocó ponernos en esa onda. Si ahora ya no tenemos el dispositivo, pues como tú dices, no estamos en nada básicamente y necesitamos, no podemos hacernos aparte de la época en la que vivimos. Bueno, Juanca, solamente perdón que te interrumpa. Dime, claro. Juanca, una pregunta. Mira, tú me dices que ya los niños están en dices, ¿no? Que ya están tecnologizados, que es una apertura mucho más, una transición más a otro nivel de educación y todo eso. Pero, ¿qué opinas sobre que exista una adicción a ciertas cosas en la computadora? O sea, ¿cómo controlar eso? ¿Cómo saber que tu hijo no va a llegar a una adicción, sino más bien a un aprendizaje tecnológico? Que eso es como que muy importante. A ver, mira, como en toda situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, antes había que rogarles a los niños que ingresen rápido a la casa, ¿no? Hoy hay que rogarles que por favor salgan a la calle, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, la situación es de que los niños, como te decía, los niños tienen una nueva mentalidad. Esto está comprobado, no necesariamente científicamente, pero en un sentido más metafísico está comprobado en el hecho de que los niños vienen con una nueva mentalidad, vienen con una inteligencia que va más allá de lo que nosotros podríamos imaginar, ¿sí? Y de paso, pues les debo comentar una historia que me sucedió. Yo estaba en mi consultorio, llegó un niño de 7, 8 años aproximadamente, y el niño no quería entrar a consulta. Entonces el padre le decía, ven, entra, ven, cuéntale al doctor todo lo que te pasa, etcétera, 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 etcétera. Bueno, el niño, no sé, de alguna manera ingresó al consultorio, y cuando el niño ingresó, no sé, uno siente una energía, ¿no? Y esa energía me empujó hacia atrás en mi sillón. No sé por qué que sucedió, o sea, me asusté el momento que sucedió eso, porque era una energía bastante grande la de este niño, ¿sí? Entonces me puse a conversar con el niño y le dije, bueno, ¿quieres conversar? Dijo, no deseo. Agachó la cabeza y, bueno, conversamos unos 5 minutos exageradamente. Y le dije, bueno, entonces, ¿sabes qué? Espérame un ratito afuera, voy a conversar con tu padre. El niño se levantó, empezó a salir, se paró en la puerta y me dijo, oye, Juan Carlos, yo a ti te conozco, yo a ti te conozco desde hace mucho tiempo atrás. Este momento no quise conversar contigo, pero va a llegar un momento en donde yo me acerque a conversar contigo y vamos a conversar muchas cosas, ¿sí? Entonces me quedé frío, pues un niño de 7 años que no quiere conversar, al salir de la puerta se puso a conversar estas cosas. Entonces, por ejemplo, esta clase de niños son los niños de la actualidad. Son niños sumamente inteligentes, son niños demasiadamente trascendentales, diría yo. Y el mismo hecho de que estén en la computadora muchas veces no es porque se estén enviciando en la computadora, sino que ellos, aparte de jugar, aparte de que les guste el juego, pues ellos terminan ese juego y empiezan a investigar otras cosas, empiezan a ver cómo es lo que funciona. Y muchas veces se habla de que estos niños durante el juego empezaron a manipular tanto que empezaron a crear otros juegos, empezaron a ver otras cosas totalmente distintas. Posiblemente nosotros en nuestro tiempo quizá el Atari o no sé, los juegos que vienen en ese entonces, pues claro, nos enviciaban porque nosotros no podíamos manejar ese tipo de situaciones. Pero en cambio hoy en la computadora los niños solamente cambian de página y empiezan a manipular 1000 cosas distintas. Entonces la mentalidad del niño empieza a desarrollarse tanto que empieza a volar con su imaginación, empieza a decir, bueno, yo a este auto que le estoy manejando le puse llantas nuevas, le puse cosas nuevas,
y yo me puse a jugar con otros niños y conocí niños de Canadá, de Europa, de Francia, etcétera, etcétera. Y empiezan a desarrollar su imaginación. Entonces, prácticamente yo podría estar casi seguro al decir que estos niños en realidad no están desarrollando un vicio por el juego, sino que más bien están desarrollando una capacidad que va más allá de lo que nosotros podríamos entender. Y es que los niños encuentran mil formas distintas de manejar las cosas, lo cual nosotros muchas veces no lo podemos hacer. De pronto, por ejemplo, a un niño que nunca ha manejado un programa no sé, no se me ocurre, de, de AutoCAD, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una persona, un adulto no sabe, pero si entra el niño de 10 años, el niño dice, pero mira, papi, si esto es fácil, ta, 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 y empieza a transformar. Entonces, ese tipo de cosas son los pequeños detalles que nosotros tenemos que sacar ventaja de esos niños y decirles, bueno, si es que ese niño es tan bueno en el computador, pues entonces no le voy a prohibir el computador, más bien le voy a enseñar alguna aplicación en la cual el niño aprenda a desarrollar quizá otros juegos sean didácticos posiblemente, o quizá algo que en realidad le sirva a él o nos sirva a nosotros como familia o le sirva a la sociedad. Hay una niñita de 9 años que desarrolló un programa de matemáticas y esta niñita pues le compartió al papá, el papá vio y el papá empezó a vender este programa a las instituciones educativas. Entonces imagínate, son pequeños detalles que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Si el niño es bueno en la computadora, pues aprovechemos esa situación y hagamos que el niño desarrolle cosas que vayan más allá, ¿no es cierto? Así es. Sí, Juan Carlos, qué bueno. Y también ahí damos cuenta de la adaptabilidad que tiene nuestro cerebro e incluso de la plasticidad cerebral, ¿no? Qué interesante. Solo déjenme comentarles en este punto que ya estamos con nuestra amable audiencia. Ellos están siempre pendientes de nuestra programación. Y pues también les comento, Nati y Juan Carlos, que hoy queremos que nuestra amable audiencia se involucre más de cerca en esta conversación. Y entonces tenemos 2 preguntas y las respuestas más originales les vamos a dar unos premios otorgados por nuestro auspiciante, el Centro de Estudios Inspirarte. Entonces, después al último vamos a elegir la respuesta que les parezca más original. Entonces, amable audiencia, estén pendientes. La primera pregunta va a ser, ¿cómo ve usted a la humanidad dentro de 10 años? Y la segunda, si tuviera la oportunidad de transformar los rumbos del mundo, ¿en qué ámbito se enfocaría más y por qué? Y tenemos los ámbitos, educación, tecnología, salud y economía. Si es que ya saben, estén pendientes porque la pregunta más original, la respuesta, mejor dicho, va a ser premiada. Bueno, y entonces en este sentido, por favor, también déjenme saludarlos, todas las personas que ya están pendientes. Aquí tenemos a Tefita Sánchez, Carlos Herrera, Pacha Samay, el Ballet Folclórico también, todo el equipo editorial de Versur. Carlos Herrera nos dice saludos. Mónica, ¿qué nos tienes para hoy? Pues como ves, estimado Carlos, un tema trascendental porque además estamos hablando de esta cuestión de socializar en tiempos de pandemia, pero construir nuestra salud mental, importantísimo y fundamental. Queremos agradecer a Angélica María Cuello, que nos dice, nos felicita mucho por el programa, igual Tefita Sánchez, que es bastante enriquecedor, todos los compañeros también de Versur. Pablo K. nos dice, hay un tiempo recomendable para que los niños estén en la computadora, celular, o se le tiene que dejar que utilice todo el día sin límite. Como decíamos, Pablo, siempre es bueno poner límites, establecer horarios, rutinas, eso es importantísimo. Bueno, pues y en este sentido, me gustaría que nos digas, ¿no? Juan Carlos y Nati también, que si puedes aportar desde tu experiencia también, en esta nueva realidad que estamos enfrentando, ¿qué otras actividades consideras necesarias realizar para que logremos alcanzar una salud mental equilibrada? Algo tan importante en estos tiempos. ¿Qué nos cuentas? Bueno, a ver, la salud mental en realidad es muy importante, ¿sí? Pero, como les mencionaba, la salud mental en la actualidad en realidad va cambiando. Sí, por ejemplo, antes se decía, tienes que hacer deporte, tienes que salir al campo, ¿sí? Lo cual no ha dejado de ser bueno y óptimo para el ser humano, ¿sí? Más sin embargo, hoy se necesita ese cambio y tenemos que adaptarnos. Por ejemplo, la pandemia nos obligó a todos, y pienso que a todos, sin excepción, a regresar al campo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las actividades que nosotros podríamos realizar para que mantener nuestra salud mental es dedicarnos no sé, a la jardinería, ¿sí? ¿Y por qué?
porque prácticamente las plantas pues son parte de nuestra vida, las plantas son parte de nuestra energía y el momento que nosotros tenemos contacto con las plantitas, con los árboles, pues nuestra energía cambia drásticamente, ¿no? Y qué tal si es que de pronto usted dice, bueno, yo no tengo un patio atrás, no tengo un jardín, pues no importa, están los floreros, están los maceteros y nos podríamos dedicar. E incluso, esto hasta incluso nos puede ayudar económicamente, ¿no? Porque pues sacamos no sé, un macetero de verduras y prácticamente eso ya nos ahorra a nosotros, a nuestro bolsillo, ¿sí? A ver, otra de las situaciones que nosotros podríamos hacer para mantener nuestra salud mental, pues necesariamente es la lectura. La lectura que viene a constituir como parte esencial del entrenamiento de nuestra mente, de nuestra capacidad cerebral, y eso pues prácticamente lo mantiene al cerebro joven y obviamente pues evita que las personas empiecen a tener ideas negativas. Más bien, una persona que lee es una persona que no se deja influenciar fácilmente de otras acciones, de otros comentarios, de un noticiero, ¿sí? Sino que más bien lo que hace este personaje es más bien entender desde su punto de vista, desde todo su conocimiento y hacer que en realidad vea la verdadera realidad, si cabe el término, con la finalidad de que nosotros, de que la persona pueda darse cuenta de cuál es la verdadera realidad, ¿no? Otro de los componentes y muy demasiadamente importante, ¿sí? Es obviamente el trabajo mental a través de lo que es la meditación, a través de lo que es la oración, pero no me refiero a la meditación trascendental, ¿no? Eso lo dejamos ya para las personas que hacen meditación, no sé, todo el tiempo, monjes budistas, no sé. En cambio, nosotros acá en nuestros sitios de trabajo, en la ciudad, lo que nosotros podemos hacer es una meditación de 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche, y prácticamente eso viene a curar lo que es nuestra inteligencia emocional, viene a curar nuestra salud física, nuestra salud emocional, porque prácticamente lo que estamos haciendo a través de la meditación es eliminando todo tipo de componentes o problemas o estrés, ¿sí? Y de la misma manera, pues la oración que va de la mano con lo que es la meditación, pues el conversar con tu inteligencia divina, con tu ser superior o como tú quieras llamarle. Entonces, eso nos permite desahogar y hablar a través de nuestro corazón, ¿no? Y obviamente, si en la oración nosotros pedimos algo, en la meditación, pues estamos encontrando la respuesta. ¿Sí? De igual manera, otra situación que nos ayuda a nuestra salud mental, pues obviamente es la alimentación. Que no estoy diciendo que nos convirtamos en vegetarianos o nada por el estilo, porque el cuerpo te pide cuando necesita algo, por ejemplo, si quieres comer carne, pues te da ganas de comer carne, pues si tienes que darle carne en ese momento, ¿no? ¿Sí? O si dice, bueno, yo estoy harto de la carne, ya no quiero comer carne, hoy quiero comer, no sé, unas papas fritas. Bueno, pues dale papas fritas a tu organismo, porque eso es lo que te está pidiendo y tú capacidad intelectual te está diciendo, Juan Carlos, tu cuerpo necesita en este momento algo y necesitas comer. Es por eso que vienen los antojos, vienen las ganas, los deseos, porque prácticamente tu cuerpo te está diciendo eso y eso es parte de la salud mental. Si te está diciendo cómete un chocolate, pues cómete. Obvio, no te comas toda la caja de chocolates, ¿no? Pero sí cómete un chocolatito para el deseo y satisfacer la necesidad de tu cuerpo. Entonces, eso es salud mental. Otra de las situaciones, pues prácticamente es hacer deporte. ¿Y por qué tienes que hacer deporte? Porque las toxinas a través del sudor se desprenden del organismo y esto te ayuda a la fluidez de la sangre, del oxígeno al cerebro y todo lo demás. Entonces, eso te permite mantenerte siempre en equilibrio. Otra de las situaciones es no estar siempre en contacto con lo que es los aparatos tecnológicos o no estar muy cerca. Por ejemplo, el mismo hecho de estar viendo un televisor a 1 metro de distancia, eso es perjudicial. Es bueno en un sentido de que estás en el computador haciendo tus trabajos y todo eso y ganas tu dinero por el trabajo que tú haces, pero siempre de vez en cuando, una visita cada hora, por ejemplo, te levantas, te tomas un vaso de agua y regresas nuevamente a tu computador con la finalidad de que tu cuerpo se esté solventando a sí mismo. Sí, otra de las situaciones es el hecho de que tú aprendas a sociabilizar, justamente lo que decía el video, ¿no? Que si es que tú aprendes a sociabilizar, a dialogar, a interpretar las cosas de manera práctica, ¿sí? Generas una salud mental, pero que no es lo mismo que sociabilizar que entrar en el chisme, ¿sí? Porque nos reunimos, ¿no es cierto?
en la oficina, en nuestros trabajos, y lo primero que hacemos es al chisme, a igualarnos del chisme de todo lo que pasó el día de ayer. Entonces, eso te contamina, eso contamina. Pero sí es muy importante, por ejemplo, el hecho de que dialoguemos respecto a nuestra familia, a nuestros hijos, dialoguemos con respecto a qué les parece, amigos, mañana salgamos a hacer deporte, qué les parece, sociabilicemos, el fin de semana salgamos a tomarnos un cafecito y reírnos. Entonces, pues prácticamente eso Pero constituye Juanca, una una pregunta. salud mental, claro. ¿Tú qué recomendación, por ejemplo, podrías dar a las personas que están en teletrabajo casi un 100% de tiempo, que no tienen como que el espacio necesario eh, para redireccionar su tiempo a otras actividades? Ya, verás, o sea, justamente es lo que te decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja 8 horas diarias frente al computador, ¿sí? Y el problema es que muchas veces llevan su trabajo a la casa y siguen en el computador en la casa y todo lo demás. Entonces, esto, si bien es cierto, pues muchas veces ni siquiera tienen tiempo para salir a almorzar, ¿sí? Pero esto sí se viene a convertir en un pequeño problema, bueno, en un pequeño gran problema, de hecho, porque pues primero el sedentarismo viene a constituir toxinas para el organismo, enfermedad, gordura, no sé, cualquier tipo de situación que vaya en contra del bienestar físico. Entonces, es muy importante por lo menos tener una botella de agua en el trabajo, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es de que, como te decía, cada hora, por lo menos cada hora, sí me doy un tiempito de unos 5 minutitos por lo menos para estirar las piernas, tomarme un vaso de agua o abrir la ventana, respirar, porque prácticamente eso es lo que nosotros necesitamos. Estamos diseñados justamente para hacer actividad física, para caminar, para correr, etcétera. Y si estamos sentados todo el tiempo, pues vamos a sufrir las consecuencias de no hacer actividad física. Entonces es importante. De igual manera, pues las pausas activas, que hoy están tan de moda en todas las instituciones, las oficinas, que no es más que ejercicios de 10 minutos o de 15 minutos en los cuales hacemos actividades que son actividades propias de una silleta, de un ejecutivo. Entonces son actividades físicas que nos ayudan tanto físicamente como mentalmente, porque todo constituye lo que es una salud mental. Si hablamos de la salud física, pues también estamos hablando de la salud mental. Y esa, gracias Juan Carlos, y esa justamente la salud mental, la inteligencia emocional es como que la base, ¿no? Porque si nosotros estamos con las emociones, digamos, equilibradas, pues podemos transmitir lo mismo y nos desarrollaremos bien en nuestra vida diaria. Ahora, pero en este sentido yo no es que sea negativa, ¿no? Pero sí quiero andar un poquito en la realidad que vivimos. Digamos, aquí en el Ecuador, ¿no? Tenemos una crisis no solo sanitaria, tenemos una crisis económica, política, etcétera, y todo lo que estamos viviendo desde las diferentes perspectivas en las que nos encontramos, ¿no es cierto? Y digamos, tú decías, bueno, el fin de semana reunirnos un poquito, pero ¿qué pasa? El fin de semana tenemos que estar confinados, como salían ciertos, hasta incluso a modo de chistes, ¿no? Nadie ha esperado tanto que llegue el lunes, etcétera. Y también esta cuestión de que el padre quizá está sin empleo, los niños no tienen todos los dispositivos para conectarse, hay estrés y todas estas cosas. ¿Cómo podemos salir de ahí? ¿Cómo generar este cambio para que esta salud mental obviamente va a estar decaída? ¿Cómo volverla a salir, pero con estos parámetros? O sea, en estas realidades, ¿qué podríamos hacer? Sí, mira, Mónica, o sea, en realidad en realidad es muy importante, ¿no? Es lo que tú acabas de decir es una realidad caótica, es una realidad que va más allá de lo que uno podría pensar, ¿no? Por decirte de alguna manera, hay gente que tiene mucho dinero y pues quizá sale a trabajar solamente a controlar a sus empleados y todo lo demás. El otro extremo es el hecho de la gente que perdió su trabajo, posiblemente que le mandaron sacando de su trabajo o que posiblemente a raíz de la pandemia dejó de vender y bueno, y ese es el pan de cada día, esa es la queja de la gente de cada día, ¿sí? Pero mira, por ejemplo, en realidad hay muchas cosas que los seres humanos creo que deberíamos empezar por comprenderlas, ¿no? Este tipo de cosas en realidad es como una lección que la vida nos está dando para que nosotros podamos entender hacia dónde es lo que nosotros estábamos yéndonos. Por ejemplo,
no quiero ser regionalista ni presentar fobia a los extranjeros, pero no sé, vinieron hermanos de otros países acá al Ecuador y quizá empezaron a hacer trabajos que nosotros no queríamos hacerlos, ¿sí? Posiblemente yo decía, no, yo que voy a ir a trabajar en eso, ¿qué te pasa? Oye, yo estudié para algo, ¿cómo voy a trabajar en eso? Por ejemplo, ¿cómo voy a ir a trabajar vendiendo si es que yo estudié para ser psicólogo? ¿Sí? Entonces, vino otra gente y empezó a desplazar a la gente local y esa gente se ganó ese dinero y lo hacía con todo gusto y de hecho lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, es como no sé, una lección que la vida nos está dando. Primero, vinieron personajes de otros países, luego inmediatamente vino la pandemia, luego inmediatamente vino los despidos masivos, luego nos dicen que nos sigamos encerrando los fines de semana, como tú dices. Entonces, es como que está dando una lección de decirnos, bueno, ¿sabes qué, Juan Carlos? Parece que aquí estás fallando y en esto es lo que tienes que aprender a darte cuenta de que tuviste la oportunidad de hacer y nunca lo hiciste. Entonces, necesariamente de una manera distinta y los seres humanos creo que tenemos que aprender. Muchas veces los seres humanos somos necios y no queremos darnos cuenta de lo que pasa. Yo te decía hace un momentito, por ejemplo, una de las formas de tener salud mental es hacer meditación, pero la meditación no solo implica el hecho de sentarte, cerrar los ojos y listo, sino que implica el hecho de que te des cuenta de lo que está pasando con tu vida, en qué tú estás fallando, qué es lo que te molesta en realidad, por qué te molesta ese tipo de situaciones. Si es que tú, por ejemplo, llegas siempre bravo a la casa, enojado a la casa, te peleas con tus hijos, te peleas con tu esposa, con tu esposo, y es una vida sin vida, pues entonces es porque algo está fallando en ti, no en las otras personas. Si es que por casualidades de la vida, de todas las personas que trabajaban en esa empresa, justamente a ti es a la persona que te despidieron, pues habrá que preguntarse por qué te despidieron a ti y por qué no los despidieron al resto. Sí, entonces la idea es justamente de que nosotros creo que tenemos que aprender a darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, qué es lo que está pasando con nuestra vida, o acaso el orgullo, o acaso pues la incomprensión, acaso el griterío hace que yo me vea más fuerte, pues en realidad no. Yo creo que tengo que aprender a ver las cosas de una manera más real. No tengo trabajo en este momento. Y si por casualidades de la vida alguien me ofrece algo, pues Dios le pague y empecemos a trabajar y hagamos y vamos haciendo las cosas. O posiblemente esa idea que yo siempre la tuve aquí en mi cabeza, creo que es momento de ponerla en práctica, porque si no la pongo en práctica, pues seguirá pasando el tiempo y nadie va a venir a golpearme la puerta para decirme, ve, Juan Carlos, ¿quieres venir a trabajar? Entonces creo que es momento de hacer esa idea que siempre estuvo aquí en la cabeza. ¿Por qué no la empezamos a poner en práctica? ¿Por qué no empezamos a hacer realidad nuestros sueños, nuestra vida? ¿Por qué no empezamos a emprender? ¿Por qué no empezamos a desarrollar las cosas que siempre hemos querido hacerlas? Y es más, ¿por qué no puedo regalar una flor a la persona que amo, a la persona que está junto a mí? Sino que siempre ha habido el problema de que no, quizá mañana, quizá otro día, hoy ya no hay tiempo, ya está de noche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos por canalizar ese tipo de situaciones. Y justamente esta pandemia es lo que nos ha venido a enseñar hoy, que prácticamente todo ese tipo de hábitos rezagados que teníamos en el pasado, pues creo que tenemos que cambiarlos. Y es momento oportuno de hacerlo. Esta es la oportunidad que la vida nos está dando. Si no aprovechamos esto, lo que se viene después quizá puede ser peor, ¿no? Entonces, no quiero ser pesimista en ese sentido, pero posiblemente si es que nosotros seguimos con esa misma actitud de contaminar el planeta, de hacer cosas malas, de golpear a nuestros hijos, de pelearnos todo el tiempo en casa, pues no he cambiado, no he hecho nada, entonces lo que se viene después va a ser peor. Entonces es momento de empezar a cambiar y darle un giro total a nuestra vida. Así es, Juan Acá, Carlos. una pregunta. Tú me dices, ¿a qué se debe que en sí nuestra población, en sí de población ecuatoriana, como tú me decías, espera a que otras personas vengan de otros lugares a querer emprender o a querer hacer cosas que nosotros no queremos hacer? Tengo un ejemplo, mira, yo tengo la distribución de lo que es avena polaca en el Carchi. Hemos buscado vendedores
hemos buscado vendedores, hemos buscado gente. Y o sea, no, y es verdad, o sea, hubo gente venezolana que de hecho ellos quisieron trabajar porque la gente ecuatoriana es como que no. Y la gente venezolana, las personas venezolanas son personas preparadas que tienen un título universitario. O sea, y yo no entiendo por qué las personas de nuestro, digamos, de nuestro sector, de lo que nos rodean, ellos no quieren trabajar, o sea, no quieren trabajar en algunas cosas. Es como que son exclusivos y estando en la crisis en la que estamos, entonces es como que sí es algo. Sí, mira, sí, lastimosamente ese es el tema central, ¿no? Ese es el tema central que, claro, hablamos de pandemia, hablamos de crisis, hablamos de salud mental, pero pues no nos queremos dar cuenta. Ese es el problema, que no nos queremos dar cuenta de que la vida nos está dando una oportunidad. No hablo de un castigo divino ni nada por el estilo, sino que la vida nos está dando una oportunidad. ¿Y cuál es esta oportunidad? La oportunidad de que nos liberemos de esos viejos hábitos y empecemos a hacer algo nuevo. Recordemos que en la vida los seres humanos tenemos que experimentar las cosas nuevas que se vienen. Y de hecho, el dinero siempre viene es a través de las cosas nuevas. Tú, Mónica, por ejemplo, decías la revolución industrial, ¿sí? Que empezó más o menos en los años 50. ¿Con qué empezó? O en los años 30, me parece. ¿Con qué empezó? Con la minería, ¿no? En el siglo XIX. Con el hierro, con el acero, ¿sí? Y ellas fueron las personas más millonarias del planeta. Luego vino lo que es... a ver si se me abre. A ver, ya, vino la revolución industrial, luego vino lo que es los trenes. La segunda revolución industrial. ¿Cómo es lo que es los trenes, los aviones, y los que tenían los trenes y los aviones eran los más millonarios, porque eran cosas nuevas. Luego vino lo que es las agencias, los bancos, ¿sí? Y esa gente era la gente más millonaria. Luego vino las redes multinivel, ¿sí? Y esa gente era y sigue siendo mucha gente con mucho dinero. Luego vino la computación, antes de las redes vino la computación y era gente que tenía mucho dinero. Luego vino las redes sociales. Y hoy en la actualidad estamos viviendo en plenas épocas de las criptomonedas. El problema es que toda la gente dice, no, ¿qué será? No sé, es probable, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que las cosas nuevas es lo que nos está generando esas ganancias económicas, pero pues no queremos darle oportunidad a nuestra curiosidad, a la forma de ver de una manera diferente. Es más, ¿sí? Si es que yo fuera una persona más humilde, pues entendería de que las cosas que me están pasando es porque no estoy siendo humilde y no estoy siendo compasivo conmigo mismo y no me estoy dando la oportunidad de seguir mejorando cada día. Entonces las cosas creo que hay que hacerlas así. Y eso también es una forma de salud mental, en un sentido de que quiero romper ese viejo esquema del qué dirán, de qué pensará mi vecino, qué pensará mi compadre, qué irá a pasar después. Entonces romper esos viejos esquemas y empezar a hacer las cosas que siempre hemos querido hacer. Así es, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Realmente, como tú sabes, el tiempo es corto. Tenemos que seguir también con lo que estaba estipulado. Y pues estamos engolosinados en la conversación y creo que pues este tema tiene de largo, ¿no? Para que también pues comprometerte para próximas entregas también, quizás con otros temas. Muy interesante. Entonces, sin duda, a mí me parece también que esta nueva realidad viene a ser un punto de inflexión, ¿no? Porque ya la sociedad pues tiene que transformarse, ir hacia otros lados también. Mira, y en este sentido que tú hablas de los sueños, del querer hacer, nosotros pues te cuento que en Entre Voces, una educación alternativa, empezamos con un sueño, con un proyecto y que ya lo empezamos a ejecutar, así es que es nuestro club de lectura. No sé si la Nati ya está ahora sí súper lista para darles a conocer e invitarles a nuestra amable audiencia para que se unan. Ya saben, todos los domingos a partir de las 10 horas tenemos ese encuentro mágico en donde nuestros sueños se pueden hacer realidad. Porque leer nos lleva a conocer y a compartir mundos mágicos y maravillosos en los cuales podamos ser más empáticos, más creativos y más humanos. Entre Voces, una educación alternativa, tiene el honor de invitarte a formar parte de su club de lectura. Todos los domingos a las 10 horas, totalmente gratis. Llama ya a tus amigos y amigas y cumplamos juntos nuestros sueños. Te esperamos.
Así es, entonces como ves también nosotros estamos con este sueño que se está haciendo una hermosa realidad. Y bueno, pues en honor al tiempo también queremos decirles a nuestra amable audiencia que estén súper pilas porque después de lo que se viene, será un par de minutitos, vamos a premiarles, le vamos a dar a nuestro invitado Juan Carlos en esta noche para que él elija la respuesta más original. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo ve usted a la humanidad dentro de 10 años? Y la segunda, si tuviera la oportunidad de transformar los rumbos del mundo, ¿en qué ámbitos se enfocaría más y por qué? Estos ámbitos son educación, tecnología, salud y economía. Así es que, estimada audiencia, pilas porque se van a ganar por parte de nuestro auspiciante Centro de Estudios Inspirarte una hora de nivelación gratis en cualquier materia para sus hijos. Así es que, súper pilas con esa respuesta. Bueno, pues y entonces qué chévere, como nos decían, vamos a leer rápidamente, si me ayudas mi querida Nati, las respuestas de nuestra querida audiencia para que Juan Carlos escoja al ganador o ganadora. A ver, tenemos la respuesta de Angélica María Coelho que dice 10 años, autos voladores y ya tenemos todo lo de las películas, volver al futuro, espero en verdad una sociedad más confiable para nuestros hijos. Ya, autos voladores. Y parece que dice también salud en todos los aspectos en el ámbito que debe cambiar en nuestros puntos. Listo, autos voladores y salud. Tal vez algún internauta más que nos ayude con sus respuestas. Si no, ya pues le daríamos justamente... Dice, hay otro, dice Tefita Sánchez, personalmente creo que el primer ítem de enfoque es la educación, porque de ella se derriba todo lo necesario, siempre abiertos al aprendizaje. La educación. Muy bien, muchas gracias. Y en 10 años, ¿cómo ves a la humanidad? Pues vamos a ver. Y listo, en pro del tiempo, si nos dice nuestro amable invitado, el doctor Juan Carlos, ¿quién sería el ganador? Cuéntanos y por qué. Bueno, prácticamente creo que sería el nombre, ¿me repites, por favor? ¿De la chica? A ver, están Angélica y Tefita Sánchez. Angélica dice que en 10 años van a haber autos voladores y ella cambiaría la salud, y Tefita Sánchez apuesta por la educación en los cambios. ¿A quién le das? Las dos respuestas son verdaderamente importantes, ¿no? De hecho, la primera genera imaginación y la segunda genera expectativa. Sí, y no hay como darles a las dos premios. Yo pienso que sí, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, las dos van a ser las ganadoras. Qué chévere, porque eso también va a ayudar a que equilibre su salud mental, ¿no? Sin esa competencia atroz. Bueno, entonces, mis queridos amigos, mi querida Nati, mi querido Juan Carlos, agradecerles una vez más por estar aquí presentes y solamente como para ya terminar, si nos ayudas con un mensaje pequeñito sobre qué podemos hacer los padres, las madres de familia que estamos aquí como para mejorar esta socialización en estos tiempos de los que vivimos y esto contribuye a una salud mental más equilibrada. Bueno, dos puntitos, en realidad rápidamente. El primer punto sería el hecho de que pues aprendamos de la parte espiritual. Creo que es muy importante. Si es que nosotros accedemos un poquito más a la parte espiritual, las cosas van a cambiar. Meditación, oración, una parte de lo que es la compasión como parte esencial, fundamental de la vida, en el sentido de que seamos más compasivos con la vida, con la gente. ¿Sí? No el hecho de tener pena de la gente, sino el hecho de compartir, el hecho de, no sé, de ser solidarios, ponerse en los zapatos de la otra persona, ser solidario. Sí, y eso como parte fundamental, porque eso es parte esencial, dar de sí antes que pensar en sí como parte fundamental, ¿no? Y la segunda es que empecemos a desarrollar nuestra creatividad. Empecemos por vernos un poquito más allá. Siempre entendamos de que la vida nos tiene 1000 cosas distintas frente a nuestro camino. Estamos en la raíz de un árbol y empezamos a subir por un tronco y va a llegar un momento en donde tengamos miles de ramificaciones y todas esas serán potenciales para nuestra vida. Así que entendamos de que la vida no nos ha abandonado, Dios no nos ha abandonado, sino más bien al contrario, nos ha dado la oportunidad de crecer, de entender y de que nosotros sigamos aprendiendo en este conjunto de expectativas, en este conjunto de
de experiencias y pues lógicamente a vivir y a vivir de la manera más trascendental que nosotros podamos vivir. Acerquémonos a nuestros hijos, abracemos, besemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a las personas que tenemos en la casa. Dígales sin ningún temor a equivocarse, ni vergüenza, ni miedo, ni nada por el estilo. Dígales que les ama, que les quiere. Ustedes digan que les aman, que les quieren y se van a dar cuenta de que eso va a cambiar drásticamente el rumbo de sus vidas, porque eso es lo más importante que puede existir en toda la creatividad en el universo. Qué chévere, muchas gracias Juan Carlos. Y tú, mi querida Nati, ¿qué nos cuentas? Dinos tus palabras también y cómo te has sentido en esta noche. Bueno, de hecho, gracias Juan Carlos por tu presencia en nuestro programa. Y no, pues todas las cosas que tú nos has dicho que nos sirvan para nosotros tener una salud mental más fijada en lo que nos hace bien, ¿no? Que estamos en una época de crisis, pero que esta crisis hay que aprovecharla para hacerle una oportunidad, tomar en cuenta de que no existen los fracasos, sino simplemente las experiencias que nos invitan a ser mejores. Eso es todo, Moni, y una linda noche para todos quienes nos escuchan. Así es. Bueno, entonces, queridos amigos, muchas gracias. Acá también. Espérame un ratito. Sí, tenemos más mensajes. Carito Rodríguez, en 10 años, dice: el aire limpio, el agua serán importantes puntos de venta, mientras el movimiento consciente y el ejercicio mental se convertirán en tan importantes. Así es. Bueno, Carito, pues tú también vas a ser una de las ganadoras. Agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Nati. Y a ustedes, porque ustedes son la razón de que este programa siga adelante. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Nos vemos la próxima semana. Que descansen.